Y hablando de subidas, ya saben que el año ha empezado con fuertes incrementos en el precio de la luz y el escenario de los próximos meses pues parece apuntar en esta misma dirección. Queremos conocer cuál va a ser la deriva que va a tomar el mercado eléctrico a corto y medio plazo y para ello vamos a hablar con el experto Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿a qué se debe este incremento, esta importante subida que estamos teniendo del precio de la luz? Bueno, hay dos factores. El primero de ellos es la subida del IVA. Recordemos que teníamos un IVA reducido en la factura de luz desde la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022 y, bueno, pues esto ya se ha acabado. Estas medidas, digamos, excepcionales pues se han acabado. Con lo cual, de pagar hasta ahora, hasta diciembre, un 10% de IVA en la factura de luz, pues volvemos a lo que era el tipo original del 21%. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, lo que ha ocurrido es que también han desaparecido algunas de las medidas de apoyo a través de los presupuestos generales de Estado del recibo de la luz, que se venía otorgando también precisamente como consecuencia de la guerra de Ucrania, y esto pues ha originado un 5% adicional de subida del recibo, ¿no? Con lo cual, entre los dos, entre la subida del IVA y esto, pues ya tenemos cerca de un 16% de subida del recibo solamente por estos dos hechos. ¿Y este escenario es previsible que se mantenga, por tanto, en los próximos meses? Sí, las dos cosas, o sea, tanto el IVA como la parte regulada del recibo, llamémoslo así, la que dependía antes de los presupuestos generales de Estado y que ahora estamos pagando a través de los recibos de la luz todos, pues se van a mantener ya durante todo el año 2025 y por tanto sí, esa subida sí. Cuestión distinta es lo que haga el mercado. El mercado, que es la parte del león, de la factura de la luz, es lo que va a marcar si finalmente la factura va a ser más barata o no este año. Hay que recordar que el mercado del año pasado ya cerró, es verdad que ha tenido meses caros, particularmente noviembre y diciembre, ¿vale? Pero cerró en una media ligeramente superior a 60 euros megavatio hora, y esto es un precio que es ya bastante normal. Hay que decir que lo habitual antes de la guerra era del orden de 50, entre 40 y 50 era lo normal, ¿vale? Llegamos a ver precios de 200 en 2022, de 100 en 2023. Por tanto, que 2024 haya cerrado cerca de 60 es buena noticia. Esperamos que este 2025 esté en ese nivel, pero va a depender mucho también de lo que pase con el mercado del gas. Ya sabemos que el mercado del gas influye directamente en el precio de la luz, porque las centrales que queman gas para producir electricidad son las que suelen marcar el precio en las horas más caras y, por tanto, es fundamental estar observando qué va a pasar en el mercado del gas en los próximos meses para saber si esa parte del león, del recibo de la luz, como digo, la parte del mercado, la que es mucho más importante que los impuestos y que la parte regulada, finalmente van a contribuir a que el recibo sea más barato o más caro este año respecto al año pasado. O sea, que no sabemos todavía si estaremos más cerca de los 50 de antes de la guerra que de los 100 del año de hace 2 años, ¿no? Como me parece difícil que volvamos a 100, el escenario más probable es que estemos entre 50 y 80, ¿vale? Pero ya digo, es que no lo sabemos, pues ¿sabes qué pasa? Mira, en los últimos 2 meses, solamente en 2 meses, con el cierre del gasoducto principal que conectaba, el último que quedaba, que conecta Rusia con Europa a través de Ucrania, que se ha cerrado el día 1 de enero, pues el mercado del gas ha subido del orden de 10 euros megavatio hora, de 40 a 50. Y eso, en la luz, impacta directamente 20 euros, nada menos. O sea, una cosa que ha pasado, ya digo, en los últimos 2 meses, supone que el mercado haya subido de 60 a 80, solamente en los 2 últimos meses. La previsión de precio de mercado de 2025, ¿no? Por tanto, es muy difícil a un año vista saber lo que va a pasar. Yo lo que sí que recomiendo a todo el mundo, desde luego, es que tenga una tarifa variable, O sea, es decir, cuando hay riesgo, como hay ahora, lo que ocurre es que las empresas que tengan un precio fijo se cubren de ese riesgo. Y al cubrirse ese riesgo, lo que hacen es que estás pagando una prima en tu precio de la luz que normalmente, cuando digo normalmente, digo 9 de cada 10 veces, es mucho más cara de lo que realmente pagarías si pagaras el precio variable, el precio distinto, digamos, en cada hora en función del mercado. Yo sé que a la gente le asusta más el precio variable, que prefiere pagar el precio fijo, pero a largo plazo, ya digo, está demostrado que en el 90% de los casos sale mucho más barato tener una tarifa a precio variable y, por tanto, beneficiarse de las bajadas, las posibles bajadas del recibo, sobre todo en primavera y en verano, con el tema de energía solar, que habrá bajadas muy importantes, seguro, 100%, sobre todo las horas del día. Pues para beneficiarse de esas bajadas hay que tener una tarifa variable y no una tarifa a precio fijo. Y de hecho en estos días estamos viendo muchas ofertas en este inicio del año con precios bastante económicos, ¿no?
Bueno, hay que tener mucho cuidado además con esto, porque estoy viendo yo muchas ofertas también en Internet, en Instagram, por ejemplo, y cosas de estas, que ofrecen 7 céntimos el kilovatio hora y todo esto. Mucho cuidado a lo que voy a decir ahora, el término de potencia, el término fijo. Hay mucha gente que no está prestando atención a la parte fija del recibo. Y hay muchas compañías que el gancho que utilizan es venderte el kilovatio hora muy barato. 7 céntimos es un precio muy barato. El precio medio del año pasado fueron 11, en una tarifa variable. Una tarifa buena fueron 11, por tanto 7 es un precio muy barato de los kilovatios hora, ¿no? Pero claro, si luego tú pagas del orden de 50 euros todos los meses solo de parte fija, pues entonces ya no te sale tan a cuenta. Entonces, otra recomendación adicional, o sea, además de tener precio variable, segunda recomendación, mucho ojo a la parte fija del recibo, a lo que llamamos el término de potencia. Muchas compañías están incrementando sustancialmente, y cuando digo sustancialmente es más que duplicando la parte oficial del recibo. O sea, la parte fija es obligatoria porque el gobierno tiene una serie de cargos que mete en esa parte fija y que por tanto hay que retribuir al cliente final, ¿vale? Pero claro, una cosa es pagar del orden de 29 euros por kilovatio, que es el precio actual del gobierno, a lo que estamos viendo que son precios de más de 60, o sea, es decir, de más del doble, ¿vale? Una familia suele tener 4 kilovatios, entre 4 y 5 kilovatios contratados. Claro, 60 euros por kilovatio son 240 euros de término de potencia. Por tanto, es un incremento muy sustancial en su factura de la luz. Sería desconfiar de ofertas que estén a menos de 11 céntimos, ¿no? Bueno, sí, o no desconfiar, pero saber que el margen puede estar en la parte fija. O sea, comprobar realmente cuál es esa parte fija del recibo, ¿no? Normalmente sí, o sea, normalmente, a ver, la mejor oferta del mercado a precio fijo ahora mismo está en torno a 12, 13, ¿vale? Con término de potencia, digamos, oficial, el precio normal está entre 12 y 13, ¿vale? Y ya digo, en una tarifa variable lo esperable es que uno pague el orden entre 10 y 11, eso es normal, ¿vale? Lo que va a ocurrir, es decir, que pague en una tarifa variable del orden de un 30% menos de lo que va a pagar en la mejor oferta a precio fijo del mercado. Eso es lo normal, ¿vale? Ya digo que la tarifa variable tiene riesgo, porque no sabemos lo que va a pasar con el gas y, por tanto, aunque ya está descontado casi todo, porque fíjate que hablaba antes, ¿no?, del último gasoducto que queda, o sea, ya Rusia ya no envía gas a Europa, ¿vale? Por tanto, ya hay poco que descontar el tema del gas, pero nunca se sabe, porque puede haber una guerra en cualquier momento, otra guerra adicional, quiero decir, y por tanto, esto al final siempre acaba afectando a los precios de los hidrocarburos, ¿no? Así que, como digo, el precio variable es verdad que tiene riesgo, pero también es verdad que, insisto, una vez más, en el 90% de las ocasiones, en los últimos 15 años, 90% de las ocasiones, sale notablemente más barato que una tarifa precio fijo. Bueno, pues nos quedamos con esas claves. Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico y director de Próxima Energía, muchísimas gracias, como siempre, por darnos esas claves importantes aquí en Canal Extremadura Radio.